Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy genuinamente emocionado de tenerlos aquí hoy, una vez más en este espacio que hemos construido juntos. Como siempre es un placer indescriptible compartir este rincón virtual con ustedes, y hoy abordaremos un tema que créanme, me ha tocado de cerca de una manera muy personal, y tengo la fuerte convicción de que resonará profundamente con muchos de ustedes. Nos sumergiremos en un tema que, les aseguro, es intrínsecamente emotivo, algo que tiene la capacidad de tocar el corazón y la mente a partes iguales. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, y más específicamente, de esa conexión especial, de ese sentimiento profundo y a menudo inefable de que él siempre fuiste mi ser más especial. Sé que para muchos de ustedes, fervientes seguidores y admiradores de Kerem, esta frase puede evocar una cascada de emociones, una conexión íntima y genuina con el carismático actor. En este vídeo nos dedicaremos a desgranar qué hay detrás de estas poderosas palabras, porque resuenan con tanta fuerza en tantas personas y como una figura pública, en este caso, Kerem Bürsin, puede llegar a convertirse en ese ser más especial, para un número tan significativo de individuos. Es un viaje que emprenderemos juntos, explorando las diversas facetas de la admiración, la inspiración que emana de él, y sí, esa profunda y a menudo sorprendente conexión emocional que muchos sentimos hacia Kerem Bürsin. Y si eres nuevo por aquí, explorando nuestro contenido por primera vez, te invito cordialmente y con la más sincera calidez a que te suscribas a nuestro canal. Nos encantaría enormemente que te unas a esta vibrante comunidad, donde compartimos contenido que esperamos sea interesante, enriquecedor y sobre todo, donde nos conectamos a través de nuestras pasiones compartidas. Y para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras entregas, no olvides activar esa campanita de notificaciones. Ahora, sin más preámbulos y con el corazón abierto, empecemos este emotivo y revelador viaje. Cuando nos disponemos a hablar de Kerem Bürsin, es crucial entender que no nos referimos simplemente a un actor talentoso, notablemente guapo y poseedor de un carisma arrollador. Estamos hablando de una figura que ha logrado trascender las fronteras de la pantalla, de las producciones televisivas y cinematográficas, para convertirse en algo mucho más significativo y profundo para una vasta audiencia de sus seguidores. La frase «siempre fuiste mi ser más especial» no es en absoluto una expresión vacía o superficial. Para innumerables personas, representa la manifestación tangible de una admiración que se ha cultivado a lo largo del tiempo. Una admiración que se extiende mucho más allá de su brillante trabajo en series y películas. Para comprender verdaderamente por qué ocurre este fenómeno, debemos detenernos a reflexionar. En primer lugar, y quizás como el pilar fundamental, se encuentra su asterisco autenticidad. Kerem, a diferencia de muchas otras celebridades que a menudo proyectan una imagen cuidadosamente curada, tiene una tendencia notable a mostrarse tal como es. No parece tener miedo de compartir sus pensamientos más íntimos, sus luchas personales, sus alegrías más genuinas e incluso sus vulnerabilidades. Tenemos la oportunidad de observar esta faceta de su personalidad en sus entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales, y es precisamente esa honestidad cruda y transparente lo que resulta increíblemente atractivo y fomenta una conexión real y duradera. No se presenta como una figura infalible o perfecta, es esa imperfección inherente, esa humanidad palpable, lo que lo hace cercano, accesible y, en consecuencia, profundamente especial. Cuando tenemos la fortuna de presenciar a alguien ser genuino y real, nos sentimos naturalmente más inclinados a confiar en esa persona, a identificarnos con sus experiencias y, en última instancia, a desarrollar un afecto sincero por ella. Además de esta marcada autenticidad, Kerem Bürsin posee una asterisco capacidad asombrosa y casi mágica para interpretar personajes que logran penetrar directamente en el corazón de la audiencia. Pensemos en sus roles más icónicos, aquellos que han dejado una huella imborrable en nuestras memorias. Personajes que han atravesado arduas luchas, que han amado con una intensidad desbordante, que han enfrentado y superado obstáculos monumentales. A través de estas interpretaciones, Kerem nos permite experimentar un amplio espectro de emociones, nos hace reír a carcajadas, nos arranca lágrimas de emoción y nos invita a soñar despiertos. Y es precisamente esa experiencia compartida, esa inmersión profunda en las narrativas que nos cuenta, lo que crea un vínculo emocional tan potente. Nos identificamos de manera visceral con las batallas que libran sus personajes, celebramos sus triunfos como si fueran propios, y sentimos su dolor como si fuera una herida infligida a nosotros mismos. Es como si, de alguna manera sutil pero poderosa, Kerem estuviera sosteniendo un espejo ante nuestras propias vidas, reflejando nuestros anhelos más profundos y nuestros miedos más ocultos.
Y cuando un actor logra alcanzar este nivel de conexión de una manera tan efectiva y conmovedora, trasciende su rol de mero intérprete, se convierte en un confidente silencioso, en un compañero de viaje en nuestro propio camino emocional. Pero la conexión que suscita Kerem Bürsin va mucho más allá de las narrativas ficticias que encarna. Es también reconocido y admirado por su asterisco activismo social y su firme compromiso con diversas causas importantes. Lo hemos visto pronunciarse con valentía sobre temas de relevancia social, apoyar activamente iniciativas benéficas y utilizar su influyente plataforma mediática para generar conciencia y promover un cambio positivo. Esta faceta de su personalidad, su genuino deseo de contribuir a hacer del mundo un lugar mejor, resuena con una fuerza particular en personas que comparten esos mismos valores y aspiraciones. Cuando un ídolo o una figura pública no solo demuestra un talento excepcional, sino que además exhibe compasión y un profundo compromiso con el bienestar colectivo, se convierte en una fuente de inspiración aún mayor. No solo admiramos su arte, sino también su carácter, su integridad moral y su fuerza de voluntad. Y ese conjunto de cualidades, sin lugar a dudas, lo eleva y lo convierte en un ser especial, alguien a quien admirar no solo por lo que hace profesionalmente, sino, y quizás más importante, por la persona que es. Además de todo lo anterior, es fundamental destacar la asterisco forma en que Kerem interactúa con sus seguidores y fans. A pesar de su creciente fama y reconocimiento a nivel internacional, Kerem siempre ha mantenido una actitud accesible y ha expresado constantemente su gratitud hacia quienes lo apoyan. Sus respuestas reflexivas y a menudo cariñosas en las redes sociales, sus gestos de aprecio hacia la comunidad de fans, crean un sentimiento de cercanía y conexión que es increíblemente valioso y reconfortante. En un mundo donde lamentablemente a veces las celebridades pueden parecer distantes e inaccesibles, esa apertura y accesibilidad representan un soplo de aire fresco y necesario. Hace que sus fans se sientan vistos, valorados y, lo que es más importante, se sientan parte de algo más grande. Y cuando uno se siente parte de una comunidad, cuando siente que una figura pública te valora de alguna manera, es natural y fácil llegar a sentir que esa persona es verdaderamente especial para ti. Ahora, permitámonos analizar con mayor profundidad qué significa realmente ser ese ser más especial. Es importante aclarar que este sentimiento asterisco no implica necesariamente una relación romántica o una amistad íntima en el sentido convencional, aunque es cierto que para algunas personas, esa línea divisoria puede llegar a difuminarse de manera natural. Para la gran mayoría, este ser especial se manifiesta en la identificación de una figura pública como un asterisco fuente inagotable de inspiración constante. Significa admirar su ética de trabajo incansable, su dedicación absoluta a su arte, su notable resiliencia ante las inevitables adversidades que la vida y la profesión presentan. Significa sentir, de una manera inexplicable pero real, que sus logros y su trayectoria te impulsan de forma directa a perseguir tus propios sueños y metas. Es ese tipo de admiración profunda y genuina la que te motiva a ser una mejor versión de ti mismo, la que te impulsa a esforzarte con mayor ahínco y la que te recuerda constantemente que los sueños, por ambiciosos que parezcan, son perfectamente alcanzables si se trabaja con pasión y perseverancia por ellos. Para otros seguidores, ese concepto de ser especial se materializa en el asterisco consuelo y el refugio emocional que encuentran en él. En momentos de soledad, de tristeza profunda, o simplemente en instantes de aburrimiento, el simple acto de ver una entrevista reciente de Kerem, leer una de sus inspiradoras publicaciones en redes sociales, o incluso solo pensar en sus entrañables personajes, puede ser suficiente para provocar una sonrisa en el rostro, para encender un pequeño rayo de esperanza. Es como si tuvieras un amigo invisible siempre presente, listo para ofrecerte una distracción bienvenida o un momento fugaz pero significativo de alegría. Esa capacidad innata de generar emociones positivas, de ofrecer un escape terapéutico de las preocupaciones y el estrés de la vida cotidiana, es un regalo invaluable que pocas personas poseen. Y luego está el fenómeno de la asterisco comunidad. El fandom de Kerem Bürsin no es simplemente un grupo de admiradores dispersos, es una comunidad vibrante, apasionada y, en muchos sentidos, interconectada. A través de su figura, personas de orígenes muy diversos y de diferentes rincones del mundo se conectan entre sí, comparten su admiración mutua y forjan lazos de amistad y camaradería. Ser parte de esta comunidad, unificada por un sentimiento compartido de amor y aprecio hacia Kerem, contribuye significativamente a esa sensación general de que él es un ser especial. Es como si él, a través de su propia esencia y presencia,
hubiera creado un espacio seguro y acogedor donde las personas pueden encontrarse, sentirse comprendidas y formar parte de algo que las trasciende. Resulta fascinante observar cómo una sola persona, a través de la combinación única de su talento artístico y su personalidad magnética, puede ejercer un impacto tan profundo y positivo en tantas vidas. Kerem Bürsin, con su carisma cautivador, su autenticidad inquebrantable, su profundo compromiso social y su conexión genuina y constante con sus fans, ha logrado precisamente eso. Ha conseguido convertirse en ese ser más especial para muchos, no porque sea una figura perfecta e inalcanzable, sino precisamente porque es asterisco real, porque inspira acción y cambio, porque ofrece consuelo y porque, en última instancia, une a las personas. Detengámonos a reflexionar sobre las palabras clave que hemos ido utilizando a lo largo de esta discusión: autenticidad, conexión, inspiración, consuelo, comunidad. Todas y cada una de estas palabras representan pilares fundamentales de lo que constituye a alguien como verdaderamente especial en nuestras vidas, independientemente de si esa persona es alguien cercano y querido o una figura pública que admiramos desde la distancia. Y Kerem Bürsin, de una manera u otra, encarna la esencia de todas y cada una de estas cualidades de manera sobresaliente. Es crucial recordar que esta conexión emocional que a menudo desarrollamos hacia figuras públicas es un fenómeno profundamente humano y natural. Nos aferramos instintivamente a aquello que nos inspira, a lo que nos hace sentir bien, a lo que nos recuerda la belleza inherente del mundo y la asombrosa capacidad que tienen las personas para lograr cosas extraordinarias. Y Kerem Bürsin, con su trayectoria artística, su personalidad admirable y su dedicación a su público, sin duda alguna, entra con mérito propio en esa selecta categoría. Así que cuando escuchamos o leemos la poderosa frase «Siempre fuiste mi ser más especial» en referencia a Kerem Bürsin, es fundamental que no subestimemos la inmensa potencia y la profunda significación de ese sentimiento. Es un testimonio elocuente de su impacto duradero, de su capacidad innata para tocar corazones y conmover mentes, y de la conexión genuina y profunda que ha logrado establecer y mantener con su vasta audiencia. Es en esencia un recordatorio poderoso de que en un mundo que a menudo puede sentirse caótico y abrumador, encontrar figuras que nos inspiren genuinamente y nos hagan sentir bien, que eleven nuestro espíritu, es un tesoro invaluable y digno de ser apreciado. Y esto me lleva, queridos amigos, a la conclusión de nuestro vídeo de hoy. Hemos dedicado este tiempo a explorar de manera detallada y reflexiva las diversas y multifacéticas razones por las cuales Kerem Bürsin puede ser considerado el ser más especial para una gran cantidad de sus seguidores. Hemos desglosado su autenticidad, la profundidad emocional de sus interpretaciones, su compromiso social inquebrantable, su accesibilidad admirable y la forma en que, gracias a él, se han forjado y fortalecido comunidades vibrantes. Hemos desmantelado el significado intrínseco de esa frase tan emotiva, llegando a comprender que va mucho más allá de la simple admiración superficial y se adentra en el terreno de la inspiración transformadora, el consuelo genuino y la conexión humana en su forma más pura. Kerem Bürsin no es meramente un actor talentoso, es para muchos una fuente inagotable de motivación, un recordatorio constante de la bondad y la posibilidad que existen en el mundo, y un punto de encuentro vital para miles de personas que comparten un mismo y sincero sentimiento de aprecio y admiración. Su extraordinaria capacidad para ser genuino en un mundo que a menudo parece estar dominado por la falsedad, para inspirar a través de sus acciones y su ejemplo, y para conectar con su audiencia a un nivel verdaderamente profundo y personal, es precisamente lo que lo distingue de los demás y lo convierte en una figura verdaderamente y excepcionalmente especial. Quiero, de corazón, agradecerles enormemente por haberme acompañado en este viaje reflexivo y emotivo. Ha sido un placer indescriptible compartir estas ideas y pensamientos con ustedes. Espero sinceramente que hayan encontrado este contenido intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya tocado el corazón. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué es lo que hace a Kerem Bürsin especial para ustedes? ¿Tienen alguna experiencia personal o algún momento particular que les gustaría compartir con nuestra comunidad? Por favor, no duden en dejármelo saber en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias son increíblemente valiosas para mí y, estoy seguro, para todos los miembros de nuestra creciente comunidad. Y si por casualidad disfrutaron de este vídeo y encontraron valor en él, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta y, lo que es aún más importante, compartirlo con sus amigos, familiares y especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Kerem Bürsin.
Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, les invito una vez más, con la mayor de las cordialidades, a que lo hagan. Únanse a nuestra familia de creadores y espectadores, y activen esa campanita para asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de contenido interesante e emotivo y que esperamos siga inspirándolos. Gracias de nuevo de todo corazón por todo su apoyo continuo. Nos vemos y escuchamos en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.